Hola, bienvenidos a todos, buenos días. Es un placer de nuevo estar esta mañana de lunes 28 de octubre de 2013 con la oportunidad de compartir otra vez con ustedes el Frente a Frente. Ya estamos a menos de un mes para el proceso electoral del 24 de noviembre. Es el evento más importante que tenemos en lo que resta del año. La elección del nuevo presidente, de los diputados al Congreso Nacional y de las corporaciones municipales. Por lo tanto, el tema político tendrá la prioridad que merece aquí en Frente a Frente. Y hablando de temas políticos, sin lugar a dudas, que destaca la comparecencia del expresidente hondureño Carlos Flores ayer a las 12:15 meridiano en un hotel de la capital ante centenares de liberales para decir esta frase que hoy recogen los diarios hondureños, de los que por lo menos tengo aquí hasta este momento en el set de Frente a Frente. Flores llama a votar por Villeda y a unidad del país. Este es el Heraldo. Flores llama a votar por Villeda y a unidad del país. Y también, con el mismo despliegue, un indio del Empira será el próximo presidente, Juan Orlando Hernández. Luego, la prensa, que hoy destaca esta noticia, más de 9,000 se pintaron por los niños del Rivas. Destaca también en esta columna, Carlos Flores, Villeda es el líder que le conviene a Honduras. Villeda es el líder que le conviene a Honduras. Igual hace Diario Tiempo y he visto la tribuna, aunque no la tengo aquí, que destaca el titular Bienvenidos a su casa, o esta es su casa. Hoy vamos a analizar varios discursos, entre ellos el del presidente Carlos Roberto Flores, que ayer en la primera parte de su mensaje pidió a los liberales: no me pidan un mensaje sectario. No me pidan tampoco un mensaje sectario. Yo no hablo mal de los presidentes de la República, de ninguno de ellos. Yo sé lo que significa esa pesada carga de ejercer la presidencia de la República. Sé de los sinsabores, de la impotencia, de las quejas, de lo duro que es para uno con semejantes problemas subir a la cima de las expectativas de la gente. Cuando ejercimos el cargo tratamos de ser presidente para todos los hondureños, pero nunca me olvidé que el honor fundamental se lo debo y siempre se lo voy a deber al Partido Liberal de Honduras. Y si hemos de ser severos en las críticas, en la oposición, también yo creo que hay que ser magnánimos de vez en cuando en los reconocimientos. Yo quiero decir que al presidente Porfirio Lobo le tocó una situación tremendamente delicada. Yo sé que él hizo su mayor esfuerzo, que entregó su patriótico concurso por encarar la crisis. Yo no tengo ningún problema de decir eso, porque yo creo que la única manera de sacar adelante este país es con la unidad del pueblo hondureño. No me pidan ser sectario. Yo reconozco los esfuerzos del presidente Lobo porque he sido presidente y sé las dificultades, la impotencia y la frustración que se siente muchas veces en ese cargo. Pero luego el expresidente de la República habló de un tema que era insoslayable, la candidatura de unidad que él
pretendió con su hija Alicia, que apareció en 2 de los 3 movimientos internos del Partido Liberal que compitieron por la candidatura de este partido. Y quisimos ofrecer una candidatura de unidad, pero a veces las incomprensiones y que algunas veces también las ingratitudes no entendieron aquel gesto, que era un gesto que se ofrecía para servir de puente después de las elecciones internas y mediar en la unidad del partido. Y sí es cierto, nos tocaron y quizás nos sentimos con el ánimo decaído, pero resentimiento con el partido jamás. Porque este es el partido al que le debemos todos los honores que hemos tenido en política. Y porque el partido jamás puede ser y ni se le puede atribuir culpabilidad ni responsabilidad por errores que cometan los dirigentes dentro del partido. Son los dirigentes los que hierran, son los dirigentes los que cometen errores, son los dirigentes los que deben asumir su responsabilidad. Pero la gloria de la bandera rojo, blanco y rojo no se mancha. Y si en alguno de esos traspiés, mis queridos amigos, algunos dirigentes no hicieron quizá lo correcto, si tomaron un camino que algunos liberales creen que fue el camino equivocado, yo quiero decirles que hay que pedir a esos liberales entendimiento y pedirles las excusas, pero también decirles que esta es su casa. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí porque en varias oportunidades le expresé al candidato oficial del partido que en el momento oportuno estaríamos presentes, pero estoy aquí también porque esta es mi casa. Aquí es donde yo me siento en familia. Aquí es yo donde me siento entre hermanos. Como en una familia, hermanos, pueden haber diferencias, puede haber debate, pueden no congeniar con las mismas ideas o comulgar con los mismos principios, pero la familia es la familia. Y a la familia hay que llevarla en el corazón, adentro, en el alma, en lo profundo, en lo intenso, porque es la familia la que siempre está en los momentos cuando nosotros necesitamos de ella. Así es en lo personal y así es en lo político. Y por eso, si mi hija no está aquí con ustedes, es porque Dios le dio la más misericordiosa encomienda de cuidar de su hijo en momentos de sufrimiento. Pero en corazón, Licia está aquí conmigo.
Estas citas serán analizadas hoy, aquí en Frente a Frente. El partido no puede tener culpabilidad por los yerros que cometan los dirigentes del partido. Y además explicó la situación de su hija, por qué no estuvo ayer y por qué no participa en este momento en el proceso electoral. Además dijo, pido excusas a los liberales que por una u otra razón en este momento no están en el partido. Hay más cosas interesantes que analizar de este discurso del presidente Flores, ya con nuestros analistas en cuestión de minutos, después de esta pausa comercial. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bueno, un televidente me hace una interrogante. Desde el viernes está usted con ese tema del ingeniero Carlos Flores. ¿Qué pasa, Renato?, me dice, así con signos de interrogación. Primero, yo no puedo negar el liderazgo del expresidente Carlos Roberto Flores. Además, recuerdan ustedes la pregunta que yo hice el viernes. ¿Cuánto ayudará? ¿Cómo beneficiará la presencia de Carlos Flores, expresidente de la República, en una comparecencia ante liberales diciendo: yo estoy seguro que va a ganar Mauricio Villeda Bermúdez? ¿Cómo va a repercutir eso en el ánimo liberal, si es que repercute? ¿Cuánto ayudará esas expresiones de Flores? ¿Posicionará Flores la candidatura del Partido Liberal como para que este, fraccionado, así como está en este momento, pueda ganar las elecciones generales? Desde cualquier punto de vista el tema es interesante. Claro, algunos dirán, pero es que es un tema del Partido Liberal y a nosotros nos interesan otros temas porque no necesariamente liberales hay en Honduras. Hay de otras fuerzas políticas, yo estoy de acuerdo con usted, pero el tema analizado desde un punto de vista cientista, cómo influirá Flores en la candidatura del Partido Liberal, es válido. Habrá más tiempo para hablar de las otras fuerzas políticas. Por ejemplo, aquí me están diciendo, ayer Xiomara hizo una concentración en Gracias jamás vista en la historia. Yo estoy seguro que en el transcurso de los próximos noticieros, y les prometo en TN5, tener imágenes y discursos resumidos desde luego de esa concentración de Xiomara. Entonces, entiéndanme mi punto de vista. Es uno de los dos partidos históricos, el liberal. Para algunos va a ser una fuerza política que quedará en el tercer lugar, abajo de Libre o abajo del Partido Nacional, o a la inversa, abajo del Partido Nacional y abajo de Libre. Pero hay otros que creen que aún y así fraccionado el partido puede dar la sorpresa en este proceso. O sea, es para un periodista interesante analizar la situación del Partido Liberal y la presencia de algunos de sus líderes que se habían mantenido ahí como en la orilla. Aquí tengo al licenciado Miguel Cálix, al doctor Miguel Cálix, es un analista. En principio, lo que ha escuchado aquí de esta comparecencia del expresidente Flores, ¿cómo la valora, Miguel? Buenos días, Renato, muchas gracias al público, a los televidentes, buenos días. La verdad es que cuando venía escuchando en la radio el discurso del expresidente Flores, y anoche que tuve la oportunidad de escuchar algo, no recordaba cuándo había sido la última vez que lo había escuchado dar un discurso político. Y al llegar aquí al noticiero me estaba recordando, Renato, que efectivamente este es el primer discurso político que el presidente hace desde que abandonó la presidencia. Es más, en el texto del discurso, en las primeras líneas, él hace una alusión a eso y nos deja muy claro que la situación del Partido Liberal es tal y como él en algún momento la planteó en un editorial que circuló en Separata, ¿no?
y que ha sido permanentemente mencionado en el transcurso de la campaña del Partido Liberal, y es el tema de las banderas, ¿no? Él había dicho que había arriado las banderas temporalmente, y ayer vemos cómo este tema de las banderas, de levantar las banderas, de recuperar el orgullo por la pertenencia del Partido Liberal, es un eje que traspasa todo el discurso. No habíamos vuelto a escuchar a este ciudadano que sacó más de 1 millón de votos en la elección en que fue electo, que es el último presidente liberal vivo, todavía miembro del Partido Liberal, que está en capacidad de hacer una comparecencia de este tipo, porque el otro presidente liberal, el presidente Manuel Zelaya, ha abandonado el partido. Entonces, esto es hablar de la última victoria que el partido puede reclamar como propia. Es interesante escuchar a este hombre, que es un orador con virtudes, sin duda alguna. No podemos dejar de reconocer que hay algunas líneas que esas pausas y esos aplausos no eran ensayados. Realmente tiene esa capacidad de levantar y encender ánimos. Y es interesante verlo incorporándose a una campaña en la que había voces incluso preguntándose cuándo iba a ocurrir esto, porque hasta el presidente Zelaya, cuando estaba en su campaña, y yo recuerdo muy bien este momento en El Paraíso, antes de la elección del 2005, el presidente Flores acude a una concentración, pero no acude solo, acuden otros líderes. En esta ocasión es un acompañamiento personal a una campaña de un partido que está posiblemente en una de sus situaciones más difíciles desde la elección de Hueso Arias, creo yo, ¿verdad? Porque antes de eso había tenido crisis, la que dio lugar al Partido Nacional, la situación del golpe del 63, pero en este momento el partido ha parido un nuevo hijo, y esto no pasa más que una vez en un siglo, y eso es lo que le pasó al Partido Liberal a principios del siglo XX. Entonces, en esta situación los ánimos pueden estar decaídos, y yo creo que el discurso del presidente Flores, cuando uno escucha todo el discurso y lo lee, se da cuenta que está llamando a los fieles del partido a sentirse orgullosos de un partido que ha tenido una larga trayectoria, muchos éxitos, fracasos también, como todo en la vida, pero llamándolos a sentirse orgullosos. Y llama la atención pues, que la situación actual del partido haya hecho al presidente Flores salir de su mutismo político. Precisamente a eso vamos ahora, a recordar las expresiones del presidente diciéndole a los nuevos votantes: esto ha hecho el Partido Liberal, esto es el Partido Liberal en la historia. Vamos con ello. Y si los niños les preguntan qué hemos hecho por ellos, díganles que nosotros les dimos el código de la niñez y de la adolescencia. Díganles que les dimos el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia. Y díganles que allá hay un hospital que lo construyó la ex primera dama. Esperando por ellos. Y que solamente por la indolencia es que no hemos podido, en un país donde los hospitales están colapsados, abrir ese hospital que tantos necesitan los niños de Honduras. Si los trabajadores les preguntan, díganles que nosotros les dimos el 14º mes de salario. Y díganles que además de eso reformamos la ley para que la revisión del salario mínimo fuera cada año y no a discreción como era antes, para que se pudieran reunir trabajadores, gobierno y empresarios a fijar en consenso anualmente el salario mínimo. Eso es obra del Partido Liberal. Si los campesinos les preguntan, díganle a los campesinos que les dimos la mayor cantidad de titulación de tierra que jamás haya visto la historia.
Díganles que en el tiempo nuestro hicimos reforma agraria, que les dimos proyectos agrícolas y también que a las mujeres campesinas que no podían tener tierra y que las abandonaban sus maridos inútiles algunas veces y las dejaban sin ningún patrimonio, que nosotros iniciamos la titulación masiva de tierras para la mujer campesina en Honduras. Para las mujeres no solamente es esos piropos que les decimos porque andan en sus labios rojos la bandera del Partido Liberal. La mitad de nuestro gobierno fue integrada por mujeres, y no en cargos inferiores, no en el chiribisco, en los cargos verdaderamente de responsabilidad. Y en la educación, a los maestros de Honduras, porque esa es la vocación más noble que hay. Y ellos son los que instruyen a los que son el futuro de nuestro país. No solo les dimos el estatuto del docente, sino que en los primeros 4 años que nos tocó pagarlo, donde se dieron los mayores incrementos y los mayores incentivos para los maestros, lo dimos en aquel gobierno nuestro, que fue un gobierno del Partido Liberal. Pero también, como un aporte a la educación, entregamos la educación comunitaria. Más de 4.000 escuelas Proeco que abrimos en los lugares más vulnerables de Honduras, donde se creía que jamás iba a llegar la educación, donde que se pensaba que por ser un lugar apartado los niños no iban a poder recibir el pan del saber. Además de eso, la merienda escolar. La merienda escolar se inicia en el gobierno del Partido Liberal y la inicia la fundación de la entonces primera dama, porque veíamos nosotros que los niños, muchos no iban a la escuela porque tenían que quedarse trabajando en la casa para poder mantener a su madre y para poder mantener su familia, o porque cuando iban a la escuela se desmayaban por falta de alimento. Ahí se inicia la merienda escolar y el bono para la madre soltera. Un bono que a cada madre le pagaba lo que su hijo podía trabajar y no tuviera que hacer uso de ese trabajo y que lo enviara a la escuela. Pero además del bono para la madre soltera, pregúntenles también a los muchachos en todas las escuelas públicas de Honduras que recibieron las becas para la excelencia académica. 2 niños excelentes en su curso, de cada grado, de todas las escuelas públicas de Honduras, recibieron esa beca en un gobierno del Partido Liberal. ¿Cuánto influyen estos recuerdos en el votante, en ese votante indeciso o en ese votante independiente, que según algunos en esta ocasión son pocos? Licenciado Miguel Calix, don Miguel imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, precisamente en el Departamento de Ciencias Sociales, en la Unidad de Ciencias Políticas y Derechos Humanos. Miguel.
Esa es una pregunta complicada. Esta elección que vamos a tener este año es una elección atípica por donde uno la quiera ver. Atípica porque desde los años 50 no teníamos partido el pastel tanto, con los partidos llamados históricos, tradicionales, especialmente uno de ellos, como hemos mencionado, dando vida a una nueva fuerza política. Es decir, cuando nosotros vemos las encuestas hay cuatro fuerzas que dominan el escenario y hay otras que siempre tienen una cuota mínima de participación, y eso es atípico porque podemos explicar la existencia de una, que proviene de la escisión del Partido Liberal, pero la otra, que es el Partido Anticorrupción, proviene de los llamados desafectos a la política, la gente antisistema, que siguen a un candidato no político, a un candidato que ya no hay ningún problema en llamarlo outsider porque todo el mundo sabe lo que eso significa, alguien que viene de fuera de la política. Entonces, cuando uno ve un escenario así, se da cuenta que es difícil predecir cualquier movimiento, incluso de los votantes. Y vamos a ver en esta elección fenómenos nuevos, como el trasvase de votos, personas que perteneciendo a un partido abiertamente manifiestan que van a votar por otro, incluyendo al partido que ha sido tradicionalmente adversario. Hemos visto como, por ejemplo, en un partido hasta se utilizan los colores del otro, eso era un anatema antes, eso era imposible que un partido usara los colores del otro para usarlos en su propia simbología, y lo hemos visto en esta elección. Reclamos de un partido, el caso del Partido Liberal, a la utilización de sus símbolos y banderas por parte de Libertad y Refundación, y también el llamado de Libertad y Refundación a nosotros somos el nuevo o el renovado liberalismo con un corte social. Es difícil saber cuánto un discurso puede calar. Viendo las fotos, nosotros vimos que efectivamente ayer vuelve a ocurrir lo mismo que en el 2005. Están los viejos líderes del partido, están los líderes, con la diferencia que en la elección del 2005 algunos de esos líderes representaban a las corrientes del partido. En esta ocasión solo uno de los líderes de esas corrientes, que es el licenciado Yanni Rosenthal. De ahí los demás, don Jorge Hueso, el mismo don Jaime, vemos las antiguas glorias del partido apareciendo al lado del candidato Mauricio, y lo que está ocurriendo en la política hondureña, yo dudo mucho que se resuelva con un discurso, porque hay un cambio profundo en las estructuras y en las bases de los partidos que no empezaron ayer, no empezaron hace un año, sino que incluso puede decirse que empezaron antes del 2009. Ya en el 2009, 8 de 10 hondureños manifestaban que no votaban por el partido, sino por el candidato, es decir, hablando de la calidad del candidato. Sin embargo, sabemos que eso no basta. También hay otro elemento muy importante de la política hondureña, que es la estructura y la organización que permite a un partido allegar votantes al centro de votación. La mejor manifestación de eso, creo, antes de las elecciones era la entrega de tarjetas, pero el día de tarjetas de identidad, que ahora ha sido eliminado porque el Registro Nacional de las Personas lo está haciendo directamente. Entonces, la capacidad logística de movilización que hizo al Partido Liberal ganar una alcaldía en Tegucigalpa en tiempos del alcalde Acosta, ahora se va a poner a prueba en el hecho de llamar al viejo militante, en el caso del Partido Liberal, a Libre, en el caso del disidente del Partido Liberal y otras fuerzas políticas, del caso del Partido Nacional, a la gente que apoyaba a Ricardo Álvarez, en el caso del PAC, a quienes están hartos de la política, que casualmente es gente que normalmente no va a votar, con lo cual es todavía un trabajo mucho más fuerte. Nosotros lo vamos a ver en esta elección. Obviamente para un liberal, ver que el expresidente Flores se suma a la campaña abona. Ahora, suficiente, no estoy muy seguro porque lo que está pasando va más allá del discurso. Es un tema de la estructura del partido que se cuarteó en el 2009, la oposición al golpe, el apoyo al golpe, que mucha gente aquí olvida, y esto es algo que es bueno decirlo para efectos de la memoria histórica, que así como hubo gente que marchó con la resistencia contra el golpe, hubo gente que marchó a favor del golpe, post-golpe, o en contra del presidente Zelaya antes del golpe del 2009. Y eso la gente a veces, cuando está guardado en su posición, hay un desconocimiento del otro. Ese desconocimiento del otro ha hecho mucho daño, y en el caso del Partido Liberal reaccionó bastante tarde. Al principio, cuando se hablaba de que el Frente Nacional de Resistencia Popular aglutinaba
fácilmente más de 20, 25, 26% de la población, había muchos periodistas y analistas que no creían eso. Desconfiaban de la encuesta, desconfiaban de las posiciones. ¿Dónde se manifestaba este apoyo? En el apoyo a la constituyente, la oposición al golpe de Estado, y había un dato que llamaba mucho la atención, y es que esa oposición era transversal a las 5 fuerzas políticas. Ahora vemos que buena parte de la composición del Partido de Libertad y Refundación es liberal. A ellos es que les habla el presidente Flores. Esta es su casa, ustedes pueden volver, no crean que este partido ha ganado. Vamos a decir, este es un esfuerzo que hay que hacerlo porque más de alguno puede estar dudando de la capacidad del partido de superar al adversario. Las encuestas nos están diciendo que es muy probable que la elección se desarrolle entre esta nueva fuerza que emerge del Partido Liberal y el Partido Nacional, que también tiene sus propios retos, ¿verdad? Entonces, yo no sé, el discurso creo que a los liberales les viene bien porque necesitaban una inyección de ánimo. El presidente Flores sigue teniendo liderazgo, eso no lo puede negar nadie. Pero no sabe si al final sea un factor suficiente como para que el llamado a los liberales que se fueron del partido, esa es su casa, regresen al partido. El trabajo es en la base. Yo recuerdo para las elecciones primarias, yo creo que la mención que hace el presidente Flores sobre el propósito de la candidatura de unidad de la licenciada Flores, Elizabeth Flores, que se conoce comúnmente como Lisi, era una vía que se encontraba por parte de ellos para poder facilitar ese diálogo posterior. Ya vimos cómo fue, o sea, la división en los partidos a veces lleva a no apreciar esfuerzos de ese tipo. Yo creo que eso dejó, y todos lo sabemos, y esto dejó muy dolido al presidente Flores. Recordamos esa separata, pero el hecho de que el presidente Flores, que se sintió molesto por eso, haya sido capaz de darle vuelta a esa página, yo creo que le muestra a los militantes del Partido Liberal que tienen que aprender a superar incluso afrentas personales. A 30 días de la elección puede ayudar a algunos liberales que todavía, porque hay liberales que todavía se sienten emocionados con su bandera, pero no sé si viene a destiempo, Renato. Yo creo que el proceso histórico que está viviendo el país va más allá de los liderazgos tradicionales. Mucho menos a hacer cambiar de opinión a los liberales que se fueron a otro partido. Y es que una de las cosas interesantes en las encuestas es que uno ve a personas que en este momento, cuando se dejaron de mencionar las encuestas, que no puedo ni mencionar cifras, por cierto, sí, manifestaban tener su voto decidido, y son liberales que ya han decidido votar por otros partidos, y no me refiero solo a Libertad y Refundación, me refiero al PAC, me refiero a fuerzas que uno llamaría minoritarias. Entonces, llega en buen momento para el Partido Liberal, creo que es importante para consolidar lo que hay, pero como él mismo reconoce el presidente Flores en su discurso, es un llamado a los orígenes, es un llamado a recordar cuál es la esencia de ser liberal en el país, y será un punto, en mi opinión, de arranque para lo que el Partido Liberal tenga que enfrentar en los próximos años. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa comercial. Ayer hubo una concentración de liberales dirigidos por Roberto Micheletti en el Progreso, en Guaymitas, el Progreso y Oro, y fue muy nutrida la concurrencia de liberales. Ese es otro liderazgo que se discute cuando no se está de acuerdo con Micheletti, ¿no? Vamos a analizar todo esto también, vamos a analizar todo esto. Miren, analizar lo que sucede en el Partido Liberal para los cientistas como don Miguel Calix y otros es necesario. Se trata de uno de los 2 partidos históricos que en esta ocasión puede quedar en un tercer lugar. Se trata de uno de los 2 partidos históricos que por primera vez desde su fundación puede quedar en un tercer lugar. Bueno, de hecho, por muchos años votamos solo con 2 partidos, luego vinieron 3, ahora tenemos 9 partidos políticos. Pero igual hay algunos liberales que confían que este partido se pondrá de pie, que se está poniendo de pie y que puede dar la sorpresa en este proceso electoral. Vamos a la pausa, vamos a seguir escuchando al expresidente Carlos Flores, y también hay una reacción de don Roberto Micheletti a la concentración de ayer aquí en la capital de la República. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida.
Este segmento es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Podemos resumir entonces, licenciado Miguel Calix, que viene bien para muchos liberales la presencia y el discurso del presidente Flores, pero no se atreve usted a determinar cuánto efecto en los liberales que todavía se mantienen difusos en qué hacer o que se fueron a otro partido pueda impactar el mensaje del expresidente como para retornar al partido. Es difícil, precisamente por las condiciones atípicas de esta elección. No queda ninguna duda que ver al último presidente liberal que gana con vuelvo a repetir, con más de 1 millón de votos, es buenísimo para el ánimo de los liberales que puede que estén alicaídos. Pero hay que hacer un trabajo de hormiga, recuperando estructuras, haciéndolas funcionar, y faltan menos de 30 días para las elecciones. No, hay que ser realistas, y al invitar a don Miguel Calix, catedrático de Ciencias Políticas y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es para eso, justamente, para evaluar con objetividad el impacto que pueda tener en la sociedad hondureña el discurso del expresidente. Y cuánto efecto positivo como para arrastrar votos indecisos, independientes o votos que se fueron de los liberales para libre. Él dice que para la salud de los liberales no viene mal el discurso, el mensaje y la imagen de unidad que le da la presencia de don Carlos Flores. Pero como para arrastrar votos independientes o votos liberales que se fueron hacia el hijo que parió el Partido Liberal, siguiendo el pensamiento del licenciado Miguel Calix, no lo ve tan claro, que sea un discurso determinante para esto. Bien, pero sigamos recordando lo que el presidente Flores expresaba ayer a Honduras. Pero algo más, mis queridos amigos, ahí de paso, nuestros hondureños compatriotas, los que emigraron a los Estados Unidos por falta de oportunidad aquí en el país, qué ironía, que 1.300.000 hondureños vivan en los Estados Unidos porque su país natal les niegue el trabajo digno al que tienen derecho. Eso no lo podemos permitir. Yo recuerdo cuando estuvimos allá con el presidente del gobierno norteamericano y nos dijo que yo le dije 3 cosas. Agarré una servilleta y se la metí en el saco, porque eso se olvidan después de las cosas. 3 cosas le dije. Garantía a nuestros compatriotas aquí en los Estados Unidos porque los están deportando y Honduras no puede, con esa calamidad que hemos sufrido, que regrese esa gente. Seguridad para que puedan trabajar y para que puedan, con los ingresos que tienen aquí, remitirlos a sus familias. Honduras en aquel tiempo apenas recibía 150 millones de remesas familiares. Gracias a la moratoria que nos dieron en aquel tiempo y gracias al TPS, esas remesas familiares llegaron a alcanzar 3.000 millones de dólares anuales, de las que se han beneficiado los gobiernos en todos los tiempos. Y son esas remesas las que mantienen la economía hondureña, como bien les puede decir alguien que fue presidenta del Banco Central de Honduras y que está aquí presente. Pero también las maquilas se estaban yendo de aquí, porque México les había ofrecido un mejor trato y se iban para México y para Nicaragua. Nosotros obtuvimos, junto con los presidentes centroamericanos, por iniciativa nuestra, la ampliación de la cuenca del Caribe. Claro, la ampliación de la cuenca del Caribe hizo que los beneficios que daba México, de repente Honduras ofrecía mayores beneficios. Entonces, por eso es que paró la migración de las maquilas a otro lado y se quedaron aquí. Y todo ese progreso que ven en las maquilas de ahí en adelante
Pues por eso se sobra el Partido Liberal. Y había un plan. Si aquí los planes los hacen ilusorios, son esos documentos o ese paquete de documentos que llevan a los consejos de ministros, donde sueñan los ministros y los escriben en las oficinas y nunca se pueden cumplir porque no hay recursos para el plan. No hay fondos, no hay dinero. Los planes pueden quedarse en sueños si no existe el recurso para echarlo a andar. Nosotros tuvimos dos para los cuales sí hubo recursos: el plan de reconstrucción y de transformación nacional y la estrategia de reducción de la pobreza, porque también se obtuvo la condonación de la deuda. Todo eso quedó preparado después de aquel gobierno liberal. Si adelante otras cosas sucedieron, lo siento, esa es harina de otro costal. Bueno, recordó su gestión como presidente. Recordó su gestión como presidente. Toda la preparación que hizo él para la condonación de la deuda y también las reformas que hizo a nivel de la policía. Recuerdan que la policía antes era dirigida por las Fuerzas Armadas, estaba dentro de la égida de las Fuerzas Armadas, o en el gobierno de Flores cuando se separó a la policía de las Fuerzas Armadas. Escuchémoslo. Cuando nosotros hicimos las reformas más grandes en Honduras para pasar la fuerza militar y la fuerza policial a la égida del poder civil, aquello fue beneficioso. Fue un periodo de transición, pero al final terminamos con un ejército más preparado, con una policía mejor estructurada, más equipada, armada, porque ni armas y uniformes tenían los pobres policías, más profesionales, más motivados y con la moral más alta. Ese fue el ejército y la policía que entregamos. Si en un momento se redujeron los índices de seguridad, fue por ese logro del Partido Liberal. Lo que haya sucedido después, si se desmoronó la policía, eso ya no es cosa nuestra. Por eso que den cuenta los que vinieron adelante, no yo. Miguel, yo siento que así como está Honduras en este momento, la única forma de asegurarse que el votante puede ir a ejercer el sufragio por determinado partido político es si él está consciente, si ese votante está consciente de que vale la pena ir a votar por ese partido. Por eso yo escogí, fíjese bien, y quiero aclararlo bien este asunto, ¿verdad? Porque muchos pueden malinterpretarlo. Por eso yo escogí, en el resumen, esa frase de lo que hizo el Partido Liberal. Lo que hizo Carlos Flores, lo que hicieron otros gobiernos liberales. Porque en este momento, con emotividad, difícil convencer a un elector. Máxima un elector que parece se ha definido desde hace algún tiempo. La única manera de convencer a un elector en este momento en Honduras, posiblemente, ¿verdad? Con la banderita rojo, blanco, rojo. Todavía hay gente que funciona así. Pero ya es por hechos. Es por lo que se ha hecho o se dejó de hacer. Que la gente vota o no vota por ese partido. Y desde ese punto de vista creo que no estuvo malo que Flores recordara lo que él hizo o lo que los liberales han hecho desde hace varias décadas gobernando el país. Aún así, don Miguel Calix no cree que esto impacte así de manera determinante como para revertir ya el pensamiento del voto de los hondureños.
Es que cada campaña está haciendo uso de los recursos que mejor le vienen en este momento. Para el año 2005, cuando el presidente Zelaya era solamente un candidato con aspiraciones a ser presidente, un acto de unidad, faltando poco tiempo para la elección, fue determinante por las mismas características del Partido Liberal, donde las distintas corrientes dejan bastante complicada la negociación partidaria. Vemos nosotros como en el caso del Partido Nacional ha ocurrido lo mismo, el momento clave para el partido cuando se suma el adversario Álvarez. En este momento, lo que hubiéramos esperado en una campaña normal es que en este momento se sumara Gianni Rosenthal. Pero eso pasó hace un rato, ¿no? Correcto. Ahorita lo que tenemos es al Partido Liberal recuperando su tradición y viejas glorias. Y por eso mencionaba al principio que el presidente Flores haya decidido retomar esa bandera. Y vuelvo al punto de las banderas porque él lo menciona muchas veces en su discurso, lo mencionó en esta separata, en este editorial, y además es parte esencial de la campaña del Partido Liberal. Hablan de heredar la bandera, qué hemos hecho. Yo creo que eso es lo que hace uno cuando presenta un currículum, ¿no? Preséntalo, todas las ventajas. Es más, el presidente Flores también menciona, hemos cometido hierros, pero no se los achaquen a los dirigentes, no se los achaquen al partido, acháquenselo a los dirigentes. Uno puede ver en la campaña de Libertad y Refundación también haciendo mención al legado inconcluso del gobierno del presidente Zelaya. No lo destacan tanto porque tampoco se está hablando de un partido que represente el cambio, pero para nadie es desconocido que el presidente Zelaya, si a Libre le tocara hacer un evento de esta naturaleza, el presidente que saldría es el presidente Zelaya, apoyando a la candidata. Como si lo hiciera el Partido Nacional, aparecería tal vez el presidente Maduro, no sé, el presidente Callejas, con quien ellos se sientan más a gusto. El PAC no lo haría, porque no ha sido nunca, sí es la antipolítica, y más bien destacaría todo lo que se ha dejado de hacer. Entonces yo siento que hay que entender, y esto es algo que se debate mucho entre nosotros, se debate fuera de cámaras, es qué tanto ha cambiado la composición y el sentimiento del votante, de la votante en Honduras, como para que las medidas normales o tradicionales, las grandes concentraciones, los anuncios típicos de cancioncitas, o un discurso puedan influir en el votante. Vamos a verlo en las próximas elecciones. Claro. Bueno, y vamos a conocer después de la pausa la reacción del expresidente Roberto Micheletti Baín. Este es otro tema que genera controversia en el país, cuando se le dice expresidente a Roberto Micheletti Baín. ¿Sabe por qué me dejo llevar yo siempre hasta para la terminología? Por el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Porque ese informe lo avaló la comunidad internacional. Porque ese informe lo avaló la comunidad internacional. Claro, Micheletti no fue un presidente como Flores o como los otros que fueron electos directamente por el pueblo. Micheletti surge ahí, nombrado en el Congreso Nacional de la República, por una mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos votaron en contra ahí? Creo que solo la UD votó en contra. Solo la UD votó en contra. Y algunos que no estaban presentes, liberales presentes. Pues él ha reaccionado ayer en el Progreso, después de escuchar el discurso del presidente Flores, pero además hizo una manifestación en medio de la lluvia. Me dicen que llegaron como entre 5,000 y 8,000 personas. Por favor, yo solo digo lo que me han dicho. Porque al final, quien me lo dijo a mí, de repente no es tan objetivo para valorar la cantidad de personas que se hizo presente. Solo sé que la concentración fue en medio de la lluvia, pero que aún así llegó mucha gente ahí a Guaymitas en el Progreso. Después de la pausa. Este segmento fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Cómo está reaccionando la gente? Me dice uno, por más tiempo al aire no le van a dar el triunfo al Partido Liberal. El pueblo está cansado. Yo creo que hay que aclarar que el hecho de analizar hoy el discurso del presidente Flores, el real impacto que tuvo, no es para contribuir a hacer ganar al Partido Liberal. A mí el Partido Liberal me interesa como estudio, si es un partido que se puede recuperar después del fraccionamiento que tiene, o si se va al tercer lugar,
tiene capacidad de conseguir un segundo lugar. Esas son las cosas que me interesan de un partido histórico, que es el primero de los dos históricos de Honduras que se fraccionó. Algunos apuestan a que van a desaparecer. ¿Desaparecerán los partidos históricos? Estamos con una serie de periodismo de profundidad en TN5 analizando esto también. Otro que me dice: se te sale la falda roja, ya están vencidos los dos partidos por golpistas. Voy a leer así textualmente hoy los mensajes que llegan. Ha causado tanto impacto que el Reflejo es su programa de hoy tratando de minimizarlo. Lo que yo he preguntado aquí a don Miguel Calix hoy es ¿qué tanto influirá en el ánimo de los electores el discurso de Flores como para votar por el Partido Liberal? No, no es minimizarlo, sencillamente esta es una elección atípica. Es más, que el presidente Flores haya salido de su mutismo político desde la presidencia nos refleja que son circunstancias excepcionales y eso es lo que se valora. A mí personalmente volver a escuchar el discurso a una persona con estas capacidades oratorias refresca un poco, pues, porque hasta eso se ha perdido un poco en el país, la capacidad oratoria, la capacidad de destacar en un discurso de manera clara y concisa puntos, y tirios y troyanos tienen que admitir que el presidente Flores es un gran orador, y además fue un líder en un momento en que el país necesitó de él en tiempos del huracán Mitch. Le tocó un gobierno complicadísimo. Vamos a ver, el hombre no tenía ni 12, 13 meses de haber mencionado su nueva agenda cuando apareció la mayor tormenta que ha atacado a este país en toda su historia reciente, y gozó del apoyo de la cooperación internacional, el plan de reconstrucción nacional. Ojo que también hubo la capacidad de poder coadyuvar con la sociedad civil y con la cooperación internacional, y esos son hechos históricos, eso no los puede negar nadie. Ahora, para las circunstancias actuales en que el Partido Liberal necesita recuperar y sacar a todos sus aperos para poder enfrentar la contienda electoral, como hemos dicho, al Partido Liberal le viene bien el discurso del presidente Flores. La pregunta de si funcionará o no funcionará lo vamos a ver en las urnas. Desde luego. Ahora, es difícil para el Partido Liberal. Yo dije el viernes se fraccionó en dos, y aquí me rebatieron algunos de que no, que el partido no se divide en dos. Es decir, ¿cómo evitar interpretar que el Partido Liberal se divide en dos? Miguel. Vamos a ver, miremoslo desde este punto de vista. Si no hubiera existido el golpe y la crisis del 2009 que le antecedió, ¿dónde estarían todos estos liderazgos que hoy vemos, reconocidos liberales, que están dentro de Libertad y Refundación? Seguramente integrando algún movimiento interno del Partido Liberal. Si eso no convence a las personas de que se trata de una decisión, y tampoco hay que tener miedo a las palabras. Esto ocurrió en México con el PRI, el Partido Renovación el PRD, ¿verdad? Eso es producto de una decisión del PRI en México. El PAC en Costa Rica es producto de una decisión del PLN. Los grandes partidos a veces tienen dificultades, partidos de base amplia como lo era el Partido Liberal, o lo ha sido el Partido Liberal, a veces tienen dificultades para poder sortear sus diferencias internas. Se apela y se dice que fue precisamente esa dificultad de resolver esa diferencia la que termina generando el golpe de Estado. Y si no, miremos que no se trata de otro partido, o sea, se trata de un presidente interino, de facto, como usted lo quiera llamar, el que asume el poder, no es de otro partido, no es de las Fuerzas Armadas. Entonces, si eso no convence a la gente, bueno, estamos hablando aquí en el pleno análisis. La pregunta ahora es, ¿volverá el Partido Liberal a recuperarse como se ha recuperado, por ejemplo, el PRI en México? ¿Cuánto tiempo le tocó al PRI volver al poder? 12 años. Allá los periodos son de 6 años. ¿Cómo se va a recomponer el panorama? ¿Podrá el Partido Nacional recuperar la gente que estaba incómoda después de la elección primaria? ¿Qué tanto impacto generará el PAC? Pero la división del Partido Liberal ha sido más profunda, ¿no?, que otros partidos. Bueno, porque... Por ejemplo, el caso del PRI de México, perdió la elección, pero no sufrió una división tan profunda como la del Partido Liberal en Honduras. Bueno, el PRD estuvo a punto de ganar las elecciones con no, Felipe pero yo me Calderón. refiero al fraccionamiento interno dentro del PRI. Jamás con la intensidad de lo que hubo aquí con el Partido Liberal en Honduras. Bueno, hay situaciones peores. Lo que pasó del Partido Unidad Social Cristiana en Costa Rica, que después de los escándalos de los presidentes Rodríguez y Calderón,
sacó 5% en la siguiente elección. Y ahorita, en este momento, se está recuperando. Los partidos están compuestos por gente, no son estructuras estáticas que no se mueven. ¿Quién puede en este momento discutir que el presidente Zelaya tenía un liderazgo genuino dentro del Partido Liberal? Claro que lo tenía, y precisamente la dificultad en administrar esos distintos liderazgos son los que generan la decisión del 2009. Pero volvamos al punto, el presidente Flores hace lo que le corresponde hacer a un militante. En este momento podemos ver al presidente Flores haciendo lo que cualquier militante liberal tendría que hacer para su partido. En el caso de él, cuya condición es de un expresidente, es poner su voluntad y poner su discurso, poner toda su capacidad oratoria, pero no solo eso, sino también su liderazgo, su contacto con las bases, todos esos liderazgos que están en la base, para hacerle ver la importancia de unir esfuerzos en una circunstancia complicada. No estamos hablando aquí de una guerra civil. Claro. En su momento el Partido Liberal tuvo que superar facciones para poder reconstituirse después de las guerras civiles en los años 20. Y miremos cómo después de Mejía Colindres, cuánto le costó al Partido Liberal volver al poder. Fue hasta que vino Ramón Villeda Morales. Y después de Ramón Villeda Morales y los gobiernos militares, cómo les costó en el 71 unirse alrededor de la candidatura de Jorge Hueso Arias, y no fue sino hasta el 80 con Roberto Sazo Córdoba, que no está por su edad y su condición de salud en condición de hacer lo que hizo el presidente Flores, pero seguramente si estuviera en las condiciones para hacerlo, lo haría, porque a eso apela uno cuando está en dificultades, a sus valores, a su tradición. Bien, vamos a escuchar las últimas dos citas del expresidente Carlos Roberto Flores. Ayer ante, no sé, 1000, porque no fue una invitación abierta, entiendo, en un hotel de la capital. Pero bien, aquí lo importante esta mañana es escuchar su mensaje a los liberales que se han ido del partido, a los que están confusos, a los independientes, a los indecisos, a menos de un mes para las elecciones generales. Las banderas que hay que enarbolar, mis queridos amigos, son las mismas banderas de siempre. Las del crecimiento económico, las banderas del cambio social, porque Honduras necesita el equilibrio. No podemos permitir, sí, el empresario debe estar seguro de sus inversiones, que nadie le hostigue lo que le cuesta toda una vida de trabajo, que pueda crear las fuentes de empleo que el país necesita, pero que aquel que necesita no viva de las migajas que caen de las mesas de los que tienen esas mayores posibilidades. Hay que crear riqueza, yo creo que hay que crear riqueza, porque si no lo que uno termina repartiendo es la pobreza, pero con equidad social. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué somos nosotros liberales? Que las grandes conquistas sociales a través de toda la historia de Honduras, cuéntenlas, véanlas, revísenlas, lean sobre ellas, es obra indiscutible del Partido Liberal de Honduras. Okay. Vamos. Bueno, y el llamado de Flores a los liberales a votar por Mauricio Villeda. Ahora, Carlos Flores es liberal. Algunos le achacan que es muy amigo, pero muy amigo de Juan Orlando Hernández. Y en esas reuniones de café, el debate es si Flores quiere que gane Juan Orlando o que gane Mauricio Villeda. Yo creo que como expresidente liberal lo ha dejado muy claro ayer al decidirse, llamar a los liberales, llamar a los electores a votar por Mauricio Villeda, y al decir personalmente, yo creo que este es el presidente que Honduras necesita en este momento. Yo conozco a Mauricio Villeda. Mi padre y el suyo fueron huéspedes de la democracia cuando los expulsó del país la tiranía.
Desde entonces sabemos y le tenemos aprecio, profundo cariño a la familia de Villeda Morales y de doña Alejandrina de Villeda Morales. Sí fui más cercano quizás a Moncho, que era el político de la familia. Que Mauricio generalmente estuvo en un lugar más reservado, así como es él, bastante reservado. Y a gracias a su esposa, de acuerdo pequeño, íbamos a verla bailar ballet allá donde Mercedita Saursi. Mi madre, su madre, grandes amigas. El aprecio de una amistad que se forja en la vecindad y que se une en lo político, en los principios, en los ideales, en las convicciones, en la gloria del partido que está vigente, que no muere nunca, porque la bandera del Partido Liberal, rojo, blanco y rojo, es inmarcesible. El partido solo acumula las glorias de las buenas ejecutorias. Los dirigentes y los hombres asumen las responsabilidades de sus desaciertos y de sus aciertos. A mí que me juzgue la historia, estoy listo para ello y lo hago con la frente en alto y orgulloso de haber enarbolado la bandera del partido y de haber entregado lo mejor a mi patria. Mauricio Villeda, yo creo que es la persona en este momento, con esas condiciones que he expresado del liderazgo que Honduras ocupa. Es un hombre de tremenda fe religiosa, que es bueno, que es enorme en el cambio de la actitud y en el cambio de la conducta, porque de eso es que nos hemos olvidado. Los valores se han deteriorado y por eso estamos como estamos. Y lo que hay que recuperar es la identidad nacional, pregonar con el ejemplo. Los liderazgos, quizá no aquellos que electricen, pero que pregonen con el ejemplo, con la honradez, con la rectitud, que lo que digan siempre sea la verdad. Mis queridos amigos, yo tengo la fe en Dios. Ese crisol donde se funden los valores cívicos, políticos, patrimoniales y espirituales de Honduras, son los valores que hay que rescatar. Y yo tengo la fe en Dios que Mauricio Villeda va a ser el próximo presidente de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias. Villeda, presidente. Así terminó el expresidente Flores su mensaje de ayer. Yo tengo la fe en Dios que Mauricio Villeda será el próximo presidente de Honduras. Yo se lo traslado a manera de pregunta, como cientista social, Miguel Calix. ¿Cree usted que Mauricio Villeda pueda ser el próximo presidente de Honduras, así como están las cosas en el escenario político nacional? Bueno, esa la última palabra la tiene la gente. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en esa comparecencia estuvieron Elvin Santos,
Edmundo Orellana, Carlos Montoya, los grandes liderazgos acuerpando al presidenciable Villeda. Sin duda alguna el deseo de los liberales es que, como los seguidores de cualquier partido, es que su candidato gane. Yo en un programa la semana pasada comentaba que si uno le pregunta a los seguidores de cualquier partido, cualquiera de los seguidores de cualquier partido le va a decir que ellos van arriba en las encuestas y que ellos van a ganar. Si así fuera, entonces tendríamos 8 ganadores en la próxima elección. Sí. Creo que las encuestas no pueden determinarnos en forma definitiva quién puede o quién no puede ganar la elección. Yo creo que casi siempre se dice que si uno en un análisis saca una bola de cristal y se atreve a hacer predicciones, puede ser que tenga que tragarse la lengua pronto, ¿no? El próximo ejercicio electoral va a ser un ejercicio bien complicado, bien cerrado. No se descarta repuntes, no se descartan conductas, pueden cometerse errores en la recta final. Alguien por ahí dijo de que si a los 30 días ya está definido una tendencia, eso no se revierte. Eso es falso. Eso es tan falso como creer que uno va a estar vivo dentro de 10 días. O sea, uno no puede predecir a futuro, ¿no? Yo creo que para todos los liberales el deseo es que don Mauricio sea el presidente, como lo es para los de Libre, que doña Xiomara, los del PAC Salvador o los del Partido Nacional Hernández, ¿no? O el Pino, Jorge Aguilar. Sí. Yo creo que, para ser justos, es una competencia abierta. Quien tiene la última palabra es el pueblo, y viene bien para los liberales ver a su dirigencia unida alrededor del candidato. El señor Mauricio Villeda es un hombre que tiene méritos personales, méritos individuales, de la misma manera que otros los tienen, y los liberales tienen un buen candidato. Yo creo que eso es lo que debe hacerlos sentir bien, y no porque lo diga el presidente Flores. O sea, yo creo que las encuestas reconocen que don Mauricio Villeda es un candidato con cualidades que vale la pena apreciar. Sin embargo, será el votante y la votante los que decidirán. Ahora, usted me preguntaba, para todos los liberales, si hoy un liberal me viene a decir a mí que no cree que Mauricio Villeda va a ser presidente, entonces mejor que haga maletas y se va para su casa, porque la esperanza es lo último que se pierde, y el candidato tiene que ser el motor de su trabajo político hasta el minuto final del escrutinio de votos. Ahora, uno no puede desconocer algo. El Partido Liberal se dividió, y yo soy de los que creo que se dividió en dos. Que una mitad se quedó con el partido histórico, que la otra mitad se fue para el Partido Libertad y Refundación. Es mi opinión. Es mi opinión. Si ganara el Partido Liberal, si ganara en esta elección la presidencia de la República, el Partido Liberal, para mí sería un fenómeno, sería un milagro, puesto en otras palabras. Es decir, da la impresión que la mitad de liberales en Libre y la otra mitad que se quedó en el Partido Liberal le da las posibilidades al Partido Nacional de ganar. Ahora, lo del Partido Nacional es si aquel 30% que hace 4 o 5 meses no quería votar por Juan Orlando Hernández, se decidió al fin a votar por Juan Orlando Hernández. Esas son las características nuevas de este proceso. Claro. Siempre en el Partido Nacional había una gran mayoría, un candidato mayoritario y un candidato minoritario. Esta vez los candidatos se dividieron el interés del electorado nacionalista. Y uno habla de la división del Partido Liberal porque es más fácil identificarla a raíz de los sucesos del 2009. Pero el Partido Nacional, hasta hace 4 meses, el mismo presidente Lobo Sosa lo admitía. Hay un 30% de nuestra gente que no quiere votar por el candidato. Yo no sé qué ha ocurrido en los últimos meses. Las encuestas dicen, por lo menos 5 de 7 encuestas, que son las que más utilizamos los hondureños, dicen que esa gente que no quería votar está regresando al Partido Nacional. Si es así, si esa gente que no quería votar por el candidato del partido ha regresado al Partido Nacional, será muy difícil para los liberales y para Libre conquistar la victoria. Todos los partidos, en ausencia de encuestas, si uno quiere interpretar cuál es la línea discursiva, miremos su campaña. Caso del Partido Nacional, abracémonos cachurecos. Hay que traer al nacionalista. Partido Liberal, siéntete orgulloso de tu bandera, tiene una historia.
Partido Libre, somos la reconciliación. A mí me sorprende, por ejemplo, de manera muy grata ver cómo el Partido Libre usa camisas blancas ahora, pues. O sea, cuando eso era Sí. Yo conozco gente que fue perseguida en el 2009 por andar una camisa blanca en la calle. Qué bueno que busquemos acercarnos a la población. Yo creo que cada partido sabe dónde está el acento que debe poner, así como el PAC dice todos son iguales, ¿verdad? Y nosotros nunca hemos gobernado. Creo que cada partido, Claro. y no quiero sonar grosero con los demás, incluso los demás partidos, los que nadie les da oportunidades, están apelando al patriotismo algunos, a la honestidad otros, en el caso del Pino, en el caso de Alianza Patriótica, o en el caso de la democracia cristiana, a sus valores, a la larga tradición de historia, o en el caso del FAPER-UD, nosotros somos la verdadera resistencia. Claro. Entonces, creo que cuando uno ve los discursos, Renato, uno se da cuenta que cada partido tiene su propio reto. ¿Por qué? Porque ninguno en esta elección puede decir ya gané. Muy bien, vamos al corte comercial y enseguida veremos imágenes de la concentración del expresidente Roberto Micheletti Baín en Guaymitas, El Progreso, Lloro, y además una entrevista con él sobre la comparecencia del expresidente Flores en Tegucigalpa ayer domingo. Don Roberto Micheletti Baín ayer reunió a sus bases en el departamento de Lloro, que se han concentrado en Guaymitas. ¿Está satisfecho con la concentración de esta tarde? Muy contento porque también aquí, en la costa norte del país, especialmente en Progreso, estamos hablando de unidad a raíz de todo lo que ha pasado en el país, a raíz de esas encuestas. Lo que han hecho ellos es despertar el liberalismo, que lógicamente va a ir a votar masivamente por Mauricio Villeda Bermúdez el próximo 24 de noviembre. ¿Se consideran ganadores en este sector? Bueno, el pueblo tiene la última decisión y eso lo miraremos el 24 de noviembre. ¿Usted vio la comparecencia del señor expresidente? ¿Cómo no? La escuchamos por la mañana, compartimos con él. Este momento es similar. Todos los líderes del departamento de Lloro estamos aquí unidos, dándole fortaleza y seguimiento a esas iniciaciones de unidad. ¿Le pareció bien la comparecencia del expresidente Flores? Bueno, yo pienso que todo lo que viene a ayudar al candidato Mauricio Villeda va en bien. Como presidente del país, ¿cree usted que haya cometido usted algún error en su vida política? No, yo creo que no. Y yo siento dentro de mi corazón que en este momento tenemos la oportunidad de tener esta democracia, de andar gritando en las calles, de poder entusiasmar a la gente como lo estamos haciendo, es precisamente porque se tomó una determinación correcta y constitucional el 28 de noviembre. Nuestro próximo diputado va a hablar con ustedes un minuto. Bueno, fue difícil. Recuerda que todo el mundo nos dio la espalda, que todo el mundo argumentaba que habíamos cometido un error. El único error que se cometió fue expulsar a Zelaya del país, pero en prevención de que este hombre podía causar un enorme daño, muertos y los demás en el país. Ya habíamos visto la actitud de él allá cuando entró a la Fuerza Aérea. Entonces se decidió, yo no tuve nada que ver, yo soy producto del Congreso Nacional. Ellos me eligieron a mí presidente de la República. Perdón, no le escucho. Bueno, yo pienso que esta democracia que vivimos, esos 4 años que ha sido presidente Lobo Sosa, es producto precisamente de eso. Bueno, pasa. Bueno, finalizamos precisamente con un comentario breve de don Miguel Calix sobre
esta manifestación en Guaymitas, cuando vemos al alcalde del Poreso, que es candidato a la reelección por el Partido Liberal, y la presencia de don Roberto Micheletti Baín. Me dicen que en ese departamento Roberto Micheletti Baín es todo un cacique en el Partido Liberal, el departamento de Lloro. Es lo que estábamos mencionando hace un rato, Renato. Uno no puede participar en política desconociendo al otro. El señor Roberto Micheletti sigue teniendo ascendencia en su gente, en su departamento, y la mejor demostración de ello fue la primaria del Partido Liberal, donde gente que es afín a él logra posicionarse en los primeros lugares alrededor de la corriente del candidato Vieda. Y si en alguno de esos traspiés, mis queridos amigos, algunos dirigentes no hicieron quizá lo correcto, si tomaron un camino que algunos liberales creen que fue el camino equivocado, yo quiero decirles que hay que pedir a esos liberales entendimiento y pedirles las excusas, pero también decirles que esta es su casa. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí porque en varias oportunidades le expresé al candidato oficial del partido que en el momento oportuno estaríamos presentes. Pero estoy aquí también porque esta es mi casa. Aquí es donde yo me siento en familia. Aquí es yo donde me siento entre hermanos. Como en una familia, hermanos, pueden haber diferencias, puede haber debate, pueden no congeniar con las mismas ideas o comulgar con los mismos principios, pero la familia es la familia. Y a la familia hay que llevarla en el corazón, adentro, en el alma, en lo profundo, en lo intenso, porque es la familia la que siempre está en los momentos cuando nosotros necesitamos de ella. Así es en lo personal y así es en lo político. Y por eso, si mi hija no está aquí con ustedes, es porque Dios le dio la más misericordiosa encomienda de cuidar de su hijo en momentos de sufrimiento. Pero en corazón, Lizy está aquí conmigo. Estas citas serán analizadas hoy, aquí en Frente a Frente. El partido no puede tener culpabilidad por los yerros que cometan los dirigentes del partido. Y además explicó la situación de su hija, por qué no estuvo ayer y por qué no participa en este momento en el proceso electoral. Además dijo, pido excusas a los liberales que por una u otra razón en este momento no están en el partido. Hay más cosas interesantes que analizar de este discurso del presidente Flores, ya con nuestros analistas en cuestión de minutos, después de esta pausa comercial. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bueno, un televidente me hace una interrogante. Desde el viernes está usted con ese tema del ingeniero Carlos Flores. ¿Qué pasa, Renato?, me dice, así con signos de interrogación. Primero,
Yo no puedo negar el liderazgo del expresidente Carlos Roberto Flores. Además, recuerdan ustedes la pregunta que yo hice el viernes. ¿Cuánto ayudará, cómo beneficiará la presencia de Carlos Flores, expresidente de la República, en una comparecencia ante liberales diciendo: yo estoy seguro que va a ganar Mauricio Villeda Bermúdez? ¿Cómo va a repercutir eso en el ánimo liberal, si es que repercute? ¿Cuánto ayudará esas expresiones de Flores? ¿Posicionará Flores la candidatura del Partido Liberal como para que éste, fraccionado, así como está en este momento, pueda ganar las elecciones generales? Desde cualquier punto de vista el tema es interesante. Claro, algunos dirán, pero es que es un tema del Partido Liberal y a nosotros nos interesan otros temas porque no... Hola, bienvenidos a todos, buenos días, es un placer de nuevo estar esta mañana de lunes 28 de octubre de 2013 con la oportunidad de compartir otra vez con ustedes el Frente a Frente. Ya estamos a menos de un mes para el proceso electoral del 24 de noviembre. Es el evento más importante que tenemos en lo que resta del año. La elección del nuevo presidente, de los diputados al Congreso Nacional y de las corporaciones municipales. Por lo tanto, el tema político tendrá la prioridad que merece aquí en Frente a Frente. Y hablando de temas políticos, sin lugar a dudas, que destaca la comparecencia del expresidente hondureño Carlos Flores ayer a las 12:15 meridiano en un hotel de la capital ante centenares de liberales para decir esta frase que hoy recogen los diarios hondureños, de los que por lo menos tengo aquí hasta este momento en el set de Frente a Frente. Flores llama a votar por Villeda y a unidad del país. Este es el Heraldo. Flores llama a votar por Villeda y a unidad del país. Y también, con el mismo despliegue, un indio del Empira será el próximo presidente, Juan Orlando Hernández. Luego, la prensa, que hoy destaca esta noticia: más de 9,000 se pintaron por los niños del Rivas. Destaca también en esta columna: Carlos Flores, Villeda es el líder que le conviene a Honduras. Villeda es el líder que le conviene a Honduras. Igual hace Diario Tiempo, y he visto la tribuna, aunque no la tengo aquí, que destaca el titular: bienvenido, porque he sido presidente y sé las dificultades, la impotencia y la frustración que se siente muchas veces en ese cargo. Pero luego el expresidente de la República habló de un tema que era insoslayable: la candidatura de unidad que él pretendió con su hija Alicy, que apareció en 2 de los 3 movimientos internos del Partido Liberal que compitieron por la candidatura de este partido. Y quisimos ofrecer una candidatura de unidad, pero a veces las incomprensiones y que algunas veces también las ingratitudes no entendieron aquel gesto, que era un gesto que se ofrecía para servir de puente después de las elecciones internas y mediar en la unidad del partido. Y sí es cierto, nos tocaron y quizás nos sentimos con el ánimo decaído, pero resentimiento con el partido jamás.
porque este es el partido al que le debemos todos los honores que hemos tenido en política, y porque el partido jamás puede ser y ni se le puede atribuir culpabilidad ni responsabilidad por errores que cometan los dirigentes dentro del partido. Son los dirigentes los que hierran, son los dirigentes los que cometen errores, son los dirigentes los que deben asumir su responsabilidad. Pero la gloria de la bandera rojo, blanco y rojo no se mancha. A su casa, o esta es su casa. Hoy vamos a analizar varios discursos, entre ellos el del presidente Carlos Roberto Flores, que ayer en la primera parte de su mensaje pidió a los liberales: no me pidan un mensaje sectario. No me pidan tampoco un mensaje sectario. Yo no hablo mal de los presidentes de la República, de ninguno de ellos. Yo sé lo que significa esa pesada carga de ejercer la presidencia de la República. Sé de los sinsabores, de la impotencia, de las quejas, de lo duro que es para uno con semejantes problemas subir a la cima de las expectativas de la gente. Cuando ejercimos el cargo tratamos de ser presidente para todos los hondureños, pero nunca me olvidé que el honor fundamental se lo debo y siempre se lo voy a deber al Partido Liberal de Honduras. Y si hemos de ser severos en las críticas, en la oposición, también yo creo que hay que ser magnánimos de vez en cuando en los reconocimientos. Yo quiero decir que al presidente Porfirio Lobo le tocó una situación tremendamente delicada. Yo sé que él hizo su mayor esfuerzo, que entregó su patriótico concurso por encarar la crisis. Yo no tengo ningún problema de decir eso, porque yo creo que la única manera de sacar adelante este país es con la unidad del pueblo hondureño. No me pidan ser sectario, yo reconozco los esfuerzos del presidente Lobo.